Esto también consultando con el abogado del FNLS, pues nos comenta que no existe en el tema de jurídico, no hay un término que defina como persecución política, un delito, un crimen o algo, no existe, ¿no? Sin embargo, en el ámbito del derecho humano internacional, a lo largo de la historia de la lucha de clases del mundo, podríamos decir, se logra reconocer la persecución como un crimen de lesa humanidad. En ese sentido, la persecución, no estamos hablando todavía de persecución política, sino la persecución en general, es definida como la violación grave o sistemática a los derechos humanos de una persona por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a determinado grupo social u opinión política. En este punto es donde se va, digamos, ya enmarcando un poco más lo que es la persecución política. Entonces tenemos también como ejemplo histórico que el Tribunal Militar de Nuremberg, Alemania, es un país en Alemania, llevó a cabo entre los años 1945 y 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues un juicio a una serie de oficiales nazis responsables de diferentes crímenes de conspiración, de paz, de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra, se sabe que fue en contra del pueblo judío, pero no solamente fue contra ellos, sino también contra los comunistas. Entonces, en este tribunal se juzgó este crimen de lesa humanidad y esto se considera como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o persecución, también entra la persecución por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, es decir, de los hechos que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial, ya sea que violen o no las leyes nacionales del país de donde son perpetrados. Entonces, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi persiguió no solo a los judíos, sino también a los comunistas, es decir, a las personas, hombres y mujeres, quienes ideológicamente y políticamente luchaban por el socialismo en aquellos años, quienes seguían el ejemplo de la entonces Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que para esos años llevaban más de 25 años resistiendo como una nación socialista ante las potencias imperialistas, ante el capitalismo que buscaban acabar con esta nación. Hubo persecución política contra ellos y después de la persecución política, a quienes lograron capturar los llevaban a los famosos campos de concentración para torturarlos y obligarlos a trabajos forzados y posteriormente ejecutarlos a través de muchos métodos que los nazis perfeccionaron. Entonces, este ejemplo, así como otros que marca la historia del mundo, pues son ejemplos de cómo nos va dando un indicativo de que a las personas, como ya mencionaba, se les persigue por pertenecer a una raza, como eran en ese entonces los judíos, pero también por pensar, por actuar de una manera distinta, ¿no? En este caso, a los socialistas o a los comunistas. Otro ejemplo es que al término de la Guerra Civil Española y con un gobierno fascista de Francisco Franco, fueron perseguidos en España, en su país, muchos republicanos, comunistas y anarquistas, quienes cuestionaron este régimen dictatorial, ¿no? Muchos de ellos recibieron exilio en nuestro país, en México. Muchos españoles aquí llegaron como refugiados políticos, porque había en ese país pues un gobierno, como decía, una dictadura, el fascismo, como se le conoció también a ese periodo en España,
que perseguía a quienes criticaban a ese régimen, ¿no? A quienes luchaban en contra de todas las políticas que se implementaban. Y bueno, en nuestro país esta práctica se ha cometido durante muchas décadas. En los momentos, sobre todo en los momentos donde se agudiza la lucha de clases, o en los momentos en el que el Estado ve amenazado sus intereses. Ejemplo de ello es la persecución política contra el Partido Liberal Mexicano, esto es, antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Ustedes recordarán a los hermanos Flores Magón, a Rubén Sarabia, a Ponciano Arriaga, entre otros pensadores, activistas, abogados, ¿no? Quienes desde antes de 1910 se organizaban para ejercer la crítica política contra el régimen también dictatorial de Porfirio Díaz. Entonces, pero no solamente hacían la crítica política a través de su periódico Regeneración, sino que también llevaban a la práctica sus ideas en la organización con los obreros, y que muchos pues se fundaron los círculos de obreros. Entonces los hermanos Flores Magón, junto con otros activistas políticos, digamos, podríamos decir, fueron perseguidos. A ellos les cuestionaban el que realizaran su periódico, les quemaron o les destruyeron en muchas ocasiones su imprenta, ¿no? Entonces tenían que andar de un lugar a otro imprimiendo la propaganda política, ¿no? Entonces, incluso en un momento llegaron hasta Estados Unidos a imprimir el periódico y posteriormente ingresarlo de manera clandestina a nuestro país. Entonces todo esto pasó antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Antes, porque ya el gobierno de Porfirio Díaz veía sus intereses que estaban siendo pues cuestionados y corrían riesgo, ¿no? Durante la década de los 70, bueno, esto lo va a comentar un poco más la compañera, pero también en los 60s, en los 70s, en el periodo de la Guerra Sucia en México, también se persiguió a los revolucionarios, a los integrantes de los movimientos guerrilleros, tales como el Partido de los Pobres, del profesor Lucio Cabañas, en el estado de Guerrero, y a las comunidades y pueblos que abrazaron su lucha en Guerrero. Entonces ya no solamente era contra los revolucionarios, sino contra las personas, los campesinos, que les brindaban comida, que les apoyaban, que les indicaban, los apoyaban en la sierra, pues, y contra ellos también se desató una persecución política. Entonces se establecían retenes en las diferentes carreteras, ¿no? En el estado de Guerrero, ahí en la sierra de Atoyac, y cuando a las personas se les cuestionaba si conocían, si andaban o se les ubicaba su posible participación con la guerrilla de Lucio Cabañas, pues también eran detenidos, torturados y asesinados, ¿no? Entonces en esa época, pues también, como sabemos, hubo muchos detenidos desaparecidos y ejecutados. Bueno, pues estos hechos no son los únicos, y esta práctica lamentablemente no se ha dejado de ejercer en nuestro país. Por eso la importancia de que abordemos hoy este tema en este espacio, porque como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tenemos en estos momentos a dos compañeros que son perseguidos políticos, ¿no? El caso concreto de la compañera Noemia Calles Ríos y del profesor Jorge Cejas Ramos, que tienen abiertas carpetas de investigación. Pero no solamente ellos, ¿no? Sino también están los compañeros de Chiapas, quienes también tienen alrededor de 200 carpetas de investigación abiertas en contra de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Es una agresión del gobierno, en este caso de los gobiernos estatales, pero también del gobierno federal por su omisión, ¿no? De que los compañeros se les persigue, y vamos entonces a decir, bueno, si se les persigue, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se castiga a los que realizan este método de persecución contra nuestros compañeros? Pues en nuestro país esta práctica, como decíamos anteriormente, no ha dejado de practicarse, pero que no se ha reconocido más bien ni a nivel jurídico
ni en términos de derechos humanos en nuestro país, ¿sale? Bueno, entonces, por eso es importante que el FNLS, cuando vemos que a los compañeros se les abren carpetas de investigación, tenemos que definir qué derecho o qué crimen o qué acción se le está cometiendo contra nuestros compañeros. Entonces, si buscamos, no hay un término como tal que defina persecución política. Por eso, como organización, se tiene que definir ese término. Y bueno, si tienen ustedes la revista Consigna Socialista, la más reciente, la número 50, hay un escrito que dice: la persecución política es una práctica de gobiernos autoritarios. Y en este escrito se trata de definir también este concepto, que es la persecución política. Porque como organización, algo que se ha hecho también es elaborar nuestros propios conceptos. No podemos utilizar siempre lo que está enmarcado en la ley, porque como casos como estos, pues no lo definen, no los amparan. Incluso cuando la compañera va a derechos humanos, pues, o sea, dice, no es algo creíble, pues, para ellos, porque no lo tienen plasmados en sus leyes. Por más democráticas que éstas sean, no significa que no se persiga o no se criminaliza a los luchadores sociales. Entonces, para terminar mi participación, voy a dar lectura a este concepto que se elaboró como FNLS, donde dice que la persecución política es una práctica que utilizan, en primer lugar, los gobiernos autoritarios para criminalizar la militancia, es decir, que una persona pertenezca a una organización, que sea miembro activo de una organización. La ideología, en este caso, la ideología socialista, y la lucha de activistas políticos, defensores de derechos humanos, luchadores por el socialismo y de toda persona que emite crítica política al régimen, ¿no? En esa definición nos damos cuenta que no solamente entran los compañeros que militan en nuestra organización, sino también otros activistas políticos, otros defensores de derechos humanos que no son protegidos sus derechos al momento de que se les persigue y se les señala como criminales, delincuentes o que cometieron algún delito. Entonces, forma parte de la política represiva que se ejecuta contra el movimiento popular independiente para castigar la decisión de luchar por mejores condiciones de existencia material del conjunto de trabajadores. Entonces, esta definición al siguiente menciona que esta política de hostigamiento se desarrolla mediante un proceso jurídico. Bueno, comentaba el abogado que el hecho de que se les haya abierto una carpeta de investigación a nuestros compañeros, para el gobierno es algo legal, ¿no? Porque tienen carpetas de investigación abiertas, van digamos, a investigar, pero por lo tanto no lo consideran como una violación a los derechos humanos o como un crimen, ¿no? Porque en sus leyes eso que están haciendo es legal. Pero entonces nosotros hay que definir por qué es algo injusto y es algo, pues, represivo el hecho de que se cometan estas prácticas. Entonces, se desarrolla mediante un proceso jurídico incriminatorio contra el sujeto consciente con el propósito de acallar las voces de protesta y aislarlos de la práctica política que ejercen. Consiste en la fabricación de carpetas de investigación que lo incriminan como delitos del fuero común para justificar la violación a las libertades políticas. Se da seguimiento policíaco por agentes del Estado y en el momento adecuado ejecutan la detención arbitraria e injusta. Entonces, este último párrafo es lo que detalla qué está pasando con nuestros compañeros, ¿no? Porque la intención, el hecho de que se les haya fabricado estas carpetas de investigación, donde se les acusa del robo de 17 millones de pesos, pues es un delito fabricado, ¿no? Es algo que está dentro, es decir, no se le acusa en la carpeta de investigación a Noemia,
por ser integrante del FNLS, por luchar por el socialismo, por ser educadora popular. Eso, si ellos pusieran ese concepto o esa descripción en su carpeta de investigación, pues todo el mundo se daría cuenta que a la compañera la están persiguiendo por sus ideas, por su participación política. Entonces el gobierno es pues mañoso en ese sentido, ¿no? Porque miente a través de estas falsas carpetas de investigación, le dice que ella es una ladrona, ¿no? Y que entonces pues le puede pasar como al compañero Leobardo, que por el mismo delito del que se les acusa a los compañeros, en estos momentos está en prisión, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia que se amplíe más sobre este tema de la persecución política, y pues ahorita va a seguir la otra participación. Un aplauso para la compañera. Pues el tema que ella abordó fue muy importante y incluso tomó puntos que también nosotros deberíamos de considerar. Pues al momento de las actividades hay personas que se acercan, que preguntan y que nosotros tenemos que darle explicación, conocer el tema y pues darle esos puntos que la compañera mencionó. Y decirles por qué precisamente nosotros definimos que lo que le estaba pasando a la compañera Noemia y al compañero Jorge es algo injusto y es algo que incluso pues es una persecución política y que de manera pues de alguna manera pues daña incluso psicológicamente, porque pues incluso la integridad de los compañeros, pues al momento de pensar de que bueno, en qué momento voy a ser detenida, al incluso mencionar que bueno, ¿por qué son perseguidos? Y ahí la compañera Miriam mencionó pues que por pertenecer a una raza o a una ideología diferente, en las que la burguesía o los empresarios ven amenazadas sus intereses económicos, y por eso el Estado está a favor de los empresarios, pues cometen esta injusticia y esta persecución. A continuación, la compañera Noemia, la compañera de psicóloga Noemia Calles Ríos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, va a dar su testimonio y va a hablar sobre este tema, y pues que ella es la que ha sido es perseguida política. Aplausos para la compañera. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, en esta jornada de lucha, que es la continuación precisamente de las actividades que hemos venido realizando desde mayo, que la jornada de lucha lleva por nombre Demanda pendiente, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticos. Y bueno, el tema de hoy es, como ya lo mencionó la compañera, es sobre la persecución política en México. Y bueno, también ya lo comentaba la compañera sobre la definición de lo que es la persecución política, ya que esta es una práctica de gobiernos autoritarios, es decir, de gobiernos que no toleran que el pueblo emita opinión contraria a los discursos que pronuncian los medios de comunicación, ya que defiende a toda costa, a costa de la sangre del pueblo, los intereses económicos de los grandes empresarios, y que bueno, donde existe riqueza natural, donde existe riqueza energética, pues el gobierno utiliza la violencia para impedir la organización del pueblo o para callar el descontento popular. Y en nuestro caso, en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Estado mexicano pues ha emprendido desde años
una campaña de linchamiento en nuestra contra para crear las condiciones para ejercer la represión como un método pues para callar nuestra lucha, para someter nuestra voluntad de lucha, es decir, para criminalizar la lucha que llevamos, que es la lucha por el socialismo, porque somos un esfuerzo a nivel nacional que se mantiene organizado fuera de la política burguesa. Es decir, cuando decimos que somos una organización independiente de la política burguesa, significa que entre nosotros no existen líderes, que es lo que muchas veces el gobierno, cuando asistimos a alguna mesa de trabajo, es lo que siempre pregunta: ¿quiénes son sus líderes? Porque ellos de esa manera se manejan, pero más sin embargo nosotros somos una colectividad a nivel nacional, donde todos los que somos parte de la organización pues tenemos esa responsabilidad de prepararnos políticamente, de prepararnos en todos los sentidos, en todos los campos de la ciencia, para poder ejercer pues no solo la crítica política contra el régimen, sino ir construyendo espacios de poder popular para el pueblo, donde el pueblo es el que decide. Entonces, por la forma de organizarnos, por la forma de pensar, el Estado mexicano, en los diferentes estados donde tenemos presencia como frente, pues ha realizado campañas de linchamiento en nuestra contra, y que por el hecho de mantenernos independientes de las estructuras del Estado, pues tenemos compañeros que se encuentran en condición de presos políticos. Tenemos al compañero Fidencio, que se encuentra en condición de detenido desaparecido en el estado de Chiapas, y bueno, los compañeros también que desde el 2015, 2016 fueron ejecutados de manera extrajudicial. En el 2017 el compañerito Humberto Morales fue también ejecutado de manera extrajudicial, y que hoy en día pues se da la persecución política en nuestra contra, en contra de la persona del profesor Jorge Ceja Ramos y en la persona de Noemia Calles Ríos, es decir, en mi persona. Y que bueno, la persecución política es una práctica que se viene ejerciendo en América Latina desde a finales de los años 60, principios de los años 70, en las dictaduras militares. Entonces recordemos la persecución política en contra del pueblo organizado, en contra del sujeto consciente, que por el hecho de exigir mejores condiciones de vida, por el hecho de hacer precisamente crítica política contra esos regímenes totalitarios, esos regímenes profascistas, pues muchos militantes de organizaciones o pueblo organizado fue perseguido por sus ideas, y que por este aspecto muchos tuvieron que salir de su país y tuvieron que pedir asilo político en otros países, porque su vida y su libertad pues corría peligro. Entonces esto ha sido parte esto es parte también del contexto histórico, donde se revela lo que es la persecución por motivos políticos, porque de manera sistemática se violan los derechos humanos, y que la persecución política también forma parte de la política represiva que utilizan los gobiernos autoritarios, los estados profascistas, y que bueno, en nuestro caso pues se ejecuta en nuestra contra como militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que realizamos pues acciones de denuncia tanto en el plano local o el plano estatal, en este caso en el estado de Michoacán, pero también a nivel nacional, por todos los crímenes que se han cometido contra la población en general y contra nosotros, contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por dar la solidaridad a organizaciones hermanas, a organizaciones también que nos han brindado esa solidaridad como parte del pueblo. Entonces, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo es un gobierno represor, un gobierno autoritario, un gobierno antipopular, que desde el inicio de su administración pues se ha caracterizado por ser un gobierno autoritario, porque no tolera que el pueblo emita una opinión distinta a su gobierno.
porque tenemos ejemplos claros donde se ha manifestado esta política represiva de Silvano Aureoles Conejo. Silvano Aureoles Conejo toma posesión el 1 de octubre y para el 1 de octubre del 2015, y para el 15 de octubre pues comete represión en contra de los normalistas, de las normales del estado de Michoacán, de la normal rural de Tiripetío, de la normal indígena de Cherán, en la normal de Arteaga. Entonces, en un operativo conjunto con las corporaciones policíacas, tanto estatales, federales y del estado, cometió flagrantes violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes normalistas, en donde, bueno, la policía estatal, la municipal, el ejército mismo también ingresó a las normales. Entonces golpeó de manera brutal a los estudiantes, porque los estudiantes han venido haciendo pues actividades de denuncia también y exigiendo el derecho a la educación. Entonces esto forma parte de los casos en los cuales se ha cebado la represión contra el movimiento popular. También recordemos la represión en contra de la comunidad indígena de Arantepacua en el 2017, donde también pues realizó un operativo, un fuerte operativo contra esta comunidad, y el resultado fueron 4 comuneros ejecutados de manera extrajudicial, y que también se dice que hubo participación de francotiradores al interior de esta comunidad, donde tenía puestas las manos también el Estado. O sea, el origen del problema fue por unas tierras que supuestamente estaban en pleito con otra comunidad, pero el trasfondo de este asunto es que el mismo Estado tenía grupos de choques que vivían en la comunidad que supuestamente era con la que se peleaban en estas tierras. Entonces son grupos de paramilitares que son creados por el mismo Estado, por el mismo gobierno, para crear las condiciones y ejercer la represión, ejercer la violencia, porque pues el discurso del Estado es que hay pugnas intercomunitarias y que entre las mismas comunidades pues hay confrontaciones, pero los hechos han demostrado que el mismo Estado es quien tenía metidas las manos en este asunto de tierras comunales, y que también actualmente pues se han visto las noticias, se ha revelado toda la violencia que el Estado ha ejercido o sigue ejerciendo en contra del pueblo organizado. Cada vez que una organización se manifiesta en el centro de la ciudad de Morelia, pues es reprimido, es catalogado como delincuente, como pues organizaciones que violentan los derechos de terceros, cuando el derecho a organización, el derecho a manifestación son derechos colectivos que tenemos como pueblo, y que bueno, en este caso, en el caso de la persecución política, pues se viola lo que es el derecho a organizarse, el derecho a la libertad de expresión, y que no solamente se ejerce o el derecho a organización, a manifestarse, no solamente es un derecho individual, sino que también es un derecho colectivo, porque por una parte se le da al sujeto consciente, se le da ese derecho que pueda emitir esa crítica, que pueda ejercer su opinión contra lo que sucede en el país o en una determinada región del mismo país, pero también se le da el derecho a la población a tener información de lo que ocurre. Entonces por eso también se configura como un derecho colectivo, donde pues está por encima de cualquier interés particular que los gobiernos pues actualmente tienen. Y hablar de persecución política es hablar de las motivaciones que el gobierno mantiene para impedir que el sujeto político continúe con la práctica política que realiza y sea criminalizado por sus ideales de lucha. En nuestro caso concreto, se nos persigue para castigar nuestra militancia política en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Porque también, bueno, como lo comentaba la compañera al inicio de los antecedentes de lo que es la persecución,
se habla que la persecución es en contra de aquellas personas que tienen una identidad o que forman parte de una comunidad o por sus ideas. Entonces, en este caso nosotros tenemos una identidad política y esa identidad política es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y que por el hecho de pertenecer a este proyecto organizativo, pues el gobierno de Silvano pretende castigar nuestra militancia a través de la persecución política, porque en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo pues hemos denunciado los crímenes que se han cometido tanto en el estado de Michoacán como en otros a nivel nacional. Se ha denunciado la política represiva que aplican pues los diferentes gobiernos. Entonces este es el motivo por el que Silvano Aureoles Conejo pues crea carpetas de investigación en nuestra contra, y que incluso hay una demanda en mi contra y en contra del profesor Jorge Ceja Ramos por el hecho de pertenecer a la organización, de mantenernos organizados en este proyecto político. El gobierno de Michoacán, que lo representa Silvano Aureoles Conejo, bueno, ya lo decía, me persigue políticamente por ser militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización popular independiente de carácter nacional que enarbola la lucha por el socialismo en México como alternativa viable y justa ante el capitalismo, parte del esfuerzo organizativo que lucha por garantizar los derechos del pueblo trabajador. Y que bueno, el pasado 23 de julio de 2019, los compañeros en el estado de Michoacán realizaron acciones políticas de masas para exigir cese a la represión contra las comunidades organizadas en el FNLS en el estado de Chiapas, y en específico contra la incursión de la Guardia Nacional a la comunidad de Río Florido. Pues esta actividad la realizaron en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga. En esta actividad, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, junto con la empresa CEPSA, que es una empresa que se dedica al traslado de valores, incriminan al compañero Leobardo, a mi persona y al compañero Jorge, al declarar que el compañero Leobardo abrió la camioneta de valores donde trasladaban 17 millones de pesos, lugar donde supuestamente yo me encontraba, y que según la versión del gobierno y la empresa, trasladé esos millones de pesos en una carretilla. Entonces esta es la versión que dice el Estado para incriminar mi militancia política, para que puedan castigarme con la prisión, para que yo pues deje de luchar, para que dejemos de luchar los integrantes del FNLS. Entonces ellos dicen que yo fui parte del robo de esos millones de pesos junto con el profesor Leobardo, junto con el profesor Jorge Ceja Ramos, y que también se nos acusa de la privación de la libertad de una persona, del chofer del camión de valor, del carro de valores, y también de la retención de un vehículo. Bueno, precisamente hablan de la camioneta de valores, pero pues sin embargo esta versión evidencia pues la falsedad de los hechos y la hazaña con que el gobierno de Silvano Aureoles pretende criminalizar, pretende castigar nuestra lucha, ya que bueno, en esas fechas en el estado de Chiapas nos encontrábamos una comisión del FNLS realizando una escuela de formación político-cultural precisamente en la comunidad de Río Florido. Realizábamos la educación política, la educación cultural, para detener el atraso cultural que hay en esta comunidad. Y pues en el estado de Chiapas hemos visto el atraso cultural, el atraso enorme que hay con los niños, porque las capacidades cognitivas de pensamiento, de memoria, es muy atrasado. Entonces esa es la necesidad que nos llevó a realizar estas actividades políticas en la comunidad de Río Florido. Y que bueno, de manera personal, yo me encontraba en este lugar, yo fui parte de esa comisión que se trasladó
al estado de Chiapas para realizar esta Escuela de Formación Político-Cultural, y que precisamente también en esos días que nos encontrábamos allá, pues vimos la hazaña con la que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas quería pues castigar también la militancia de los compañeros al pretender incursionar la Guardia Nacional a esta comunidad, porque hubo varios intentos, aproximadamente 4 intentos de que la Guardia Nacional ingresara a la comunidad de Río Florido, y también ahí nos dimos cuenta que pretendían ingresar a otras comunidades como en Las Perlas, San Agustín, El Carrizal, y que hoy en día todavía existe el hostigamiento en contra de los compañeros del Carrizal, de Río Florido, de Las Perlas. Entonces esta es la hazaña que el gobierno de Chiapas pretende acallar nuestra lucha, y que también por el desarrollo económico que se le está queriendo dar a la región sureste del país, es que se ensaña con toda la violencia hacia nuestra organización. Y también vemos que el desarrollo del capitalismo marca precisamente la forma de represión, o va modificando los aspectos de los métodos represivos que utilizan en cada sexenio, porque si vemos, cada sexenio tiene matices diferentes a los anteriores, pero claro, la esencia es la misma, de que la violencia se sigue cebando contra el pueblo organizado, y que en este caso pretenden darle el mayor desarrollo del capitalismo en el sureste del país, y que por eso también ellos pues van modificando o van especializándose más en los métodos represivos en contra de las organizaciones populares, en contra del pueblo en general. Entonces, pues la persecución política siempre ha existido, sexenio tras sexenio ha existido la persecución política, solamente que los perseguidos políticos no han denunciado de este crimen del que son víctimas. Y muchas veces nos damos cuenta que aparece, por ejemplo, un luchador social ejecutado de manera extrajudicial, pero dentro de esa ejecución significa que hay un antecedente, que hubo una persecución política. Igual cuando los casos de desaparición forzada, es porque detrás o antes de una desaparición forzada hay una persecución política, independientemente de que se tenga o no una demanda en contra del sujeto consciente, en contra de un luchador social, pues se persigue políticamente por sus ideas. Se puede tener una demanda o no se puede tener una demanda, sin embargo la persecución política persiste, porque también cuando somos hostigados, cuando hay un seguimiento policíaco por parte de los agentes del Estado, es porque se está configurando ahí lo que es la persecución por motivos políticos. Y pues decíamos, es una persecución política por las ideas, por la ideología que se profesa, por la militancia política, pero también por las actividades políticas que un luchador social desarrolla, porque tiene práctica política, y que es contra esta práctica política, contra que el Estado pretende anular, pretende pues quebrantar la voluntad de lucha, pretende quebrantar la creatividad del sujeto consciente. Y que, bueno, con esta parte o práctica de la persecución política, también pretende que los demás militantes de la organización pues desistan de organizarse, desistan de luchar por mejores condiciones de vida. Y pues bueno, esto también a los perseguidos políticos muchas veces son personas las más visibles dentro de la organización, o quienes emiten pues opiniones en las ruedas de prensa, o mantienen el posicionamiento político como dentro de la organización. Entonces luchar por el socialismo en México, decimos que no es ningún delito, no es ningún crimen,
que se pueda castigar o que se tenga que castigar con la cárcel. Luchar por el socialismo en nuestro país es una necesidad porque las condiciones de vida en la cual nos encontramos pues exigen que el sistema económico se transforme o sea transformado para todo el pueblo, porque en el capitalismo pues se degrada tanto la esencia humana, se degrada la dignidad del hombre y también destruye la naturaleza. Entonces por eso es una necesidad luchar por el socialismo en nuestro país y que pues también por ese motivo los compañeros Armando, Javier, Venturino, Asunción y Leobardo, pues también antes de ser presos políticos, los compañeros fueron perseguidos políticos, porque también antes de ejecutar una orden de aprehensión, primero se da la investigación o se pretende criminalizar a través de delitos comunes la militancia política. Entonces los compañeros que hoy son presos por motivos políticos, pues el Estado también los tenía ya en la mira y que en el momento oportuno para el Estado ejecutó estas demandas. Entonces también la participación política del luchador social pues se judicializa, porque como decía la compañera hace un momento, ellos no pueden pues decir que somos criminales por el hecho de hacer manifestaciones, por el hecho de escribir en un volante, por el hecho de realizar una revista, escribir una revista. No pueden decir que somos delincuentes por el hecho de organizar al pueblo, por el hecho de dar educación política al pueblo, por el hecho de también ir rescatando la cultura del pueblo. No hay fundamento que diga, pues este es un criminal, esta persona es un criminal por realizar estas actividades. Entonces por eso buscan la forma de incriminar, buscan la forma de crear esas carpetas de investigación, crear esas demandas para que finalmente el luchador social pues sea puesto en libertad. Porque una vez que el luchador social es puesto en las garras del Estado, pues el Estado tiene el control de las personas, de los luchadores sociales. Entonces, este es el caso que nosotros tenemos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que bueno, también no hay alguna ley que defienda a los perseguidos políticos, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Se han creado algunos mecanismos de protección, pero no hay una ley que defienda a los perseguidos políticos, porque precisamente es lo que sucede. El Estado se agarra de delitos comunes para implicarlos, para fabricarles delitos. Entonces por esa razón no hay una ley que proteja a los perseguidos políticos. Solamente existen mecanismos de protección, pero dentro de los derechos humanos se les llaman mecanismos de protección para periodistas y para defensores de los derechos humanos, porque tampoco se reconoce la figura de luchador por el socialismo o luchadores sociales. Entonces esa es la limitante que tenemos dentro de la jurisdicción para que nosotros podamos decir o podamos hacer también interponer una demanda contra el Estado de decir me persigue políticamente. Entonces no hay nada que nos proteja y que por lo tanto estamos en completa indefensión los perseguidos políticos. Y que bueno, más sin embargo tenemos que denunciar la persecución política porque es un crimen que cometen contra aquellas personas que militamos en una organización popular independiente. No podemos quedarnos encerrados en nuestros hogares o guardarnos como decimos, sino que tenemos que también dar la lucha desde estos terrenos, porque
también se viola, en la persecución política se violan los derechos humanos. Y bueno, sería esa mi participación, compañeros. No sé si... Un aplauso para la compañera Noemia. Pues también la compañera agregó puntos muy importantes y también dio pues su testimonio al ser una perseguida política. También menciona ella que pues no solo por ser perseguida política va a dejar de luchar, y pues ella está dando el ejemplo claro, que sigue participando, está aquí presente en este plantón y en otras actividades, pues realizando y exigiendo la liberación de nuestros presos políticos. Es un ejemplo para todos, y pues también decir que, como ella misma lo dijo en sus propias palabras, pues no se va a encerrar en su casa, o no va a dejar de participar. Pues también mencionó que antes de una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada o una detención arbitraria, pues también existe la persecución. Pues es lo mismo que pasaron los compañeros Fidencio, los compañeros presos y los compañeros que fueron asesinados, pues antes de que se cometieran estos crímenes, fueron perseguidos, ya sea por la misma policía o incluso estos grupos de choque que menciona la compañera. Este punto también menciona que existen grupos de choque que están en coordinación con el Estado, y pues lo que mencionamos al principio, el ejemplo claro fue el día de hoy. Este grupo de personas que según eran artesanos o comerciantes vinieron a golpear a nuestras compañeras, y que se demostró que tiene coordinación con el Estado, y pues esos son los ejemplos claros en los hechos que las compañeras mencionaron en esta conferencia. Abrimos paso a los comentarios o algunas preguntas que ustedes como público quisieran realizar. No sé si alguien quiera tomar el micrófono y pues dar un comentario. Nadie quiere participar. ¿Alguna pregunta? Pues si no es así, damos paso al siguiente punto, que es la participación de una compañerita de Michoacán. La compañerita es nieta del compañero Leobardo, y pues que nos va a decir una poesía que se llama Carta a mi general Zapata. Un aplauso para la compañerita para que se anime a pasar. En este 10 de abril le escribo, mi general, para que usted esté informado de la situación actual. No hemos sabido cuidar la herencia que nos dejaron los que en la revolución por nuestra patria pelearon. Las tierras que conquistamos con las armas en la mano, el gobierno y los caciques nos las han arrebatado. Los indios antes altivos, orgullosos de su raza, ahora son tratados como extraños por su casa. Para insultar a un paisano se le grita, no seas indio, y muchos sienten orgullo al parecerse a los gringos. Nuestra mercancía se ha vuelto mercancía para turistas, que nos toman muchas fotos para ilustrar sus revistas. Los corridos los volvieron música para borrachos, y los bailes en folclor para divertir gabachos. Ahora son funcionarios de manos muy delicadas,
de los que atienden los asuntos de las tierras, de las aguas. Yo no sé qué se produce sentado en esa oficina, pues cuando el gallo se sienta, no pone ni las gallinas. Hasta donde estoy enterado, mi querido general, no nos vamos a rajar, pues habrá de seguir su ejemplo de aguerrido militar. La represión nos derriba, la dignidad nos levanta y con organización defendemos nuestra patria. Solo hay que elaborar para que haya condiciones y ya con la hierba seca arrasar con los ladrones. Presos políticos. ¡Libertad! Presos políticos. ¡Libertad! Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Pues es así como